Cómo superar las obsesiones. Rompe el ciclo de las obsesiones. ¿Te encuentras atrapado en un bucle de pensamientos repetitivos que no puedes controlar? En el ajetreo diario, las obsesiones pueden convertirse en una prisión mental. Pero, ¿sabías que esos pensamientos intrusivos pueden manifestarse en tu cuerpo a través de síntomas reales? En este episodio de Secretos de Lili, nos sumergimos en un tema crucial: cómo superar las obsesiones. Vamos a desentrañar el complejo vínculo entre nuestra mente y nuestro cuerpo, explorando cómo la ansiedad, los rituales y los pensamientos recurrentes pueden desencadenar síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y afecciones de la piel. Te daremos las herramientas para identificar las señales que tu cuerpo te está enviando y te guiaremos a través de estrategias efectivas para romper el ciclo de la obsesión. Aprende a transformar esos pensamientos de un enemigo silencioso en una señal para el autocuidado. Te prometemos una conversación honesta y llena de consejos prácticos que te ayudarán a recuperar el equilibrio, encontrar la paz mental y construir una vida más tranquila y saludable. ¿Qué son las obsesiones? No vamos a referirnos aquí a lo que se entiende por obsesión en el lenguaje corriente, ya que esto, por regla general, es algo normal y corresponde a aquellas preocupaciones más importantes que en un momento determinado de la vida están en primer plano. Decimos: estoy obsesionado con el examen que tengo dentro de unos días, pues no sé qué tal lo haré. Esto significa que el foco de interés en ese momento está centrado ahí, pero es completamente lógico, puesto que en esa prueba la persona se juega mucho. Podríamos poner muchos ejemplos en ese sentido. Nosotros nos vamos a referir a las obsesiones patológicas, que son las que atrapan, hacen sufrir extraordinariamente y carecen de lógica. Entramos así en su definición. Son ideas absurdas, falsas, ilógicas, que pueden aparecer también como pensamientos, imágenes o impulsos persistentes que el sujeto reconoce como carentes de sentido y lucha una y otra vez contra ellas, pero no puede dominarlas. El individuo trata de rechazarlas, pero éstas superan sus fuerzas y le invaden poco a poco. De ahí que también se le haya dado el nombre de pensamiento prisión o pensamiento tiránico, por su carácter de reclusión. El individuo se ve forzado y cautivo, encerrado en esas mallas de ideas e imágenes que llegan a instalarse fanáticamente, de modo despótico, dictatorial, absolutista, esclavizándole y gobernando su cabeza. Surge así otro concepto muy relacionado con el de obsesión: la compulsión, que consiste en conductas repetitivas, insistentes, que se suceden con terquedad y que no tienen ningún fin u objetivo en sí mismo, sino que se realizan para producir o evitar algo futuro. Aquí también el sujeto reconoce su falta de sentido lógico, pero tiene que hacerlo, se ve forzado a ello. Algunos ejemplos: compulsiones obsesivas o ritos. Me lavo las manos unas 50 veces al día. Cuando me las estoy lavando me tranquilizo, parece como si se aplacara eso que bulle dentro de mí. Termino y me las seco, pero enseguida pienso: la toalla no está totalmente limpia, ¿y quién me dice a mí que no está algo sucia? Y entonces vuelvo a lavármelas, pero el jabón tampoco me deja tranquilo, pues tal vez esté algo sucio, aunque yo mismo he abierto la pastilla de jabón, pero, y así voy y vengo muchas veces, me pongo a llorar viendo que no puedo terminar. Esto es lo peor de todo. Otros ejemplos: hago un movimiento lateral de los brazos más o menos unas 10 veces al día. Eso me tranquiliza. A días, ando por el pasillo de mi casa como de lado, para no rozar ni con las paredes ni con las puertas. Tengo que utilizar la bañera en vez del lavabo o la ducha. Se me ha metido en la cabeza que es mejor. Sé que esto no tiene base, pero es así. Tengo una silla para mí solo, en la que no puede sentarse nadie. A veces cambio a un sofá y ya no quiero que lo utilicen en casa. Quiero que sea para mí. Fobias. Tengo pánico a contagiarme con las cosas de la casa y de la calle. A usted, doctor, no puedo darle la mano. Temo que me pueda transmitir algo. No puedo salir a la calle solo. Esto es terrible. Otras incapacidades. No puedo ser más cariñoso con mi familia. No puedo leer, con lo que a mí me ha gustado siempre. No me concentro. Estoy con los 5 sentidos en lo mío. No puedo ir a una biblioteca, ni al cine. Tipo de vida. Prácticamente vivo como un vegetal. Estoy preparando oposiciones y creo que tengo posibilidades de aprobar, pero así no puedo seguir. En 2 meses he salido 2 veces a la calle. Me cuesta muchísimo dormir por la noche.
Hay veces que me duermo de madrugada y me despierto a mediodía. No quiero ver a nadie. No quiero que nadie me toque. He dejado de lado a mis amigos. Estoy bajo de tono y, a días, agresivo en mi casa, porque no me comprenden y me dicen continuamente que no haga esas cosas. No puedo impedirlo. Autorretrato psicológico. Soy realista, aunque ahora estoy dominado por estos trastornos y he cambiado mucho, más bien pesimista. Antes tenía muchas inquietudes intelectuales, ir al cine, leer, estar con mis amigos, cambiar opiniones. Soy muy sensible y todo me afecta, muy responsable, quizá demasiado. Principales características de las obsesiones. Las obsesiones son fenómenos que el sujeto reconoce, es decir, que los vive con claridad. Por eso su relato es claro, concreto, precisando los pormenores de su trastorno. Son involuntarias. Tanto las ideas como los pensamientos, las imágenes, los impulsos o las conductas repetitivas compulsiones. No dependen de la voluntad. El centro de la afectación descansa en el pensamiento. De ahí ese no poder terminar las cosas, el rito de lavarse las manos tantas veces. Por ejemplo, mi cabeza no para ni un momento, siempre está funcionando. Queda también seriamente comprometida la esfera de la afectividad, ya que todo obsesivo termina por tener una depresión. A veces, esta se observa desde el comienzo mismo. La personalidad considera las obsesiones como extrañas a sí misma. Brotan del sujeto, pero en ningún momento llega a identificarse con ellas. Por el contrario, lucha contra ellas, las combate, trata de frenarlas por la falta de razón y de lógica que tienen. Existen tradicionalmente dos modalidades de obsesiones. La llamada neurosis obsesiva, que tiene relativamente buen pronóstico y un buen número de ellas se curan o se mejoran ostensiblemente con un tratamiento correcto. Otras más graves que tienden a hacerse crónicas, son las que constituyen el síndrome obsesivo. Tienden a expandirse. Hay una sucesión lenta y amarga al verse el individuo inundado de rarezas, ideas persistentes, frases, palabras, recuerdos, etc. Esta segunda forma puede llegar a ser tan grave e incapacitante que sea necesario llegar a la cirugía cerebral para combatirla. Con gran frecuencia se asocian varios de estos fenómenos, constituyendo lo que hoy se denomina trastorno obsesivo-compulsivo, el cual está formado por dos ingredientes. De una parte las obsesiones, que circulan a nivel mental en forma de pensamientos, imágenes, recuerdos y frases que van ganando terreno en la cabeza de ese sujeto. De otra, las compulsiones, que aparecen de vez en cuando como una especie de hambre de acciones o río de impulsos. Levantarse por la noche y comprobar si la puerta de la casa está cerrada, si las luces están apagadas o la llave del gas cerrada, y esto una y otra vez, ya que se trata por lo general de comprobar repetidamente, sin lógica. Una vez que ha visto que la puerta está cerrada, el sujeto vuelve a la cama, pero le asalta la duda: ¿estaba realmente cerrada la llave o es que a mí me ha dado la impresión? Y vuelta a levantarse para revisar esto, y así sucesivamente. Aparecen así los ritos obsesivos, es decir, liturgias o ceremoniales mediante los cuales el sujeto se defiende de sus pensamientos. Se trata de una serie interminable de ordenaciones, movimientos o verificaciones que hace como si se tratara de un reglamento minucioso que ha de llevar a cabo con toda exactitud. A veces se entremezcla lo ceremonioso con lo grotesco. Al acostarse por la noche, ordenar todo de una determinada manera y no de otra. Al levantarse por la mañana, hacer algo concreto o tocar esto o aquello. Al andar por la calle, no pisar la juntura de las baldosas. Camina mirando al suelo pendiente de esto, ya que si las pisa teme que pueda pasarle algo a él o a su familia. Lavarse continuamente las manos por temor a contaminarse. Tener que lavarse o ducharse siguiendo un orden estricto sin poder saltárselo o invertir su secuencia. Todo es ilógico, sin base real, pero terrible, dramático, kafkiano. Sufrimiento tremendo en esa agonía de reglas que le impiden vivir con normalidad, como un hombre sano, haciéndose esclavo de esa lucha de acciones que nunca llegan a liberarle. El médico francés Pierre Janet describió cómo en la gran mayoría de las obsesiones existe un fondo psicasténico, que consiste en un descenso de la tensión psicológica que se va a manifestar por una imposibilidad para terminar las cosas, un no poder concluir las acciones o los pensamientos. Esto da lugar a una constante reiteración. Hay que repetirlo todo, con insistencia, obstinación, tozudez. Como en el mito del eterno retorno,
Es un ir y volver asiduo, frecuente, sucesivo, periódico, recurrente. Las principales características de este fondo son las siguientes: gran inseguridad, tendencia constante a la duda, ánimo deprimido o melancólico, tendencia al cansancio, astenia y a la falta de voluntad, abulia, timidez o retracción psicológica que hace difícil el contacto social, marcada introversión, mal funcionamiento de la sexualidad, impotencia, frigidez, etc., etc. En la gran mayoría de los casos hay antecedentes personales y o familiares. El mismo sujeto de niño o adolescente tuvo escrúpulos de conciencia o pequeñas obsesiones que entonces pasaron inadvertidas y ahora ponen de manifiesto el valor clínico. En otras ocasiones, se trata de algún familiar que ha tenido cosas parecidas y que la ha heredado. Tipos de obsesiones. Acabamos de ver las principales características de las obsesiones: su carácter ilógico, extraño, raro, el ser vividas de forma parásita, como algo que se instala en la cabeza y que siempre va a estar presidido por notas negativas, degradantes, que no aportan nada creativo al sujeto que las padece. Todas las obsesiones están envueltas en una atmósfera de ansiedad, debido a la constante repetición de ciertas conductas. De ahí se va a derivar una permanente lucha por frenarlas, por combatirlas, aunque sin éxito. A la hora de clasificarlas podemos establecer los siguientes apartados. Clasificación de las obsesiones. Según el comienzo, primarias no debidas a nada concreto, secundarias hay una enfermedad anterior, infantiles, juveniles, del adulto de la tercera edad, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos obsesivo-fóbicos. Según la forma, trastornos obsesivos puros. Obsesiones especulativas, escrúpulos, recuerdos obsesivos, pureza corporal, orden y simetría, religioso. Según el contenido, moral, filosófico, peligros interiores y exteriores, actividades comprobatorias, temporalidad, pasado, presente y o futuro, ritmo del tiempo, lento, paralizado, rápido, fenómenos obsesivos normales, obsesiones juveniles, crisis de la pubertad, neurosis obsesiva. Según el tipo de enfermedad, enfermedad obsesiva es la más grave, enfermedades neurológicas, obsesiones secundarias, enfermedades psiquiátricas, enfermedades generales, personalidad obsesiva. Según el número de obsesiones simples, múltiples, lavarse las manos, tener que contarlo todo. Compulsiones más frecuentes: tocar, no tocar algo o a alguien, comprobar luces, llaves, puertas, etc. Lavarse otras partes del cuerpo, tener que mirar o no mirar algo, pensamiento obsesivo, ideas, imágenes. Según los apartados de manifestaciones obsesivas: recuerdos, no poder dejar de mirar hacia, etc. Compulsiones, actividades sin freno, ritos y ceremoniales, fondo psicasténico. Hagamos un breve repaso a la clasificación expuesta. Según el comienzo, es habitual que ya en la adolescencia y primera juventud afloren algunos escrúpulos morales que, más tarde, con el paso de los años, se transforman en verdaderas obsesiones. Lo más frecuente suele ser que se inicien de modo subagudo o crónico, es decir, lentamente, poco a poco, de manera sucesiva. Son infrecuentes aquellas que solo se observan en la tercera edad. En ese caso suelen deberse a trastornos vasculares cerebrales, arteriosclerosis, demencia senil, etc. o a enfermedades neurológicas graves. Según la forma hay que señalar los siguientes: los trastornos obsesivo-compulsivos, que llevan implícita una serie de actividades que son simultáneamente queridas y rechazadas. La nota dominante estriba en el temor que produce la compulsión y la lucha absurda contra esa obsesión. Los trastornos obsesivo-fóbicos asocian esas dos áreas: el temor irresistible, por un lado, y ese dominar sin motivo que se asienta en el escenario mental. Ejemplo de este tipo de trastornos es la nosofobia, que se define como un temor desproporcionado y atroz a padecer alguna enfermedad. Se trata de una obsesión que no desaparece de la cabeza del individuo. Los trastornos obsesivos puros no se producen ni como consecuencia de compulsiones ni de fobias. Son de tres clases. Los escrúpulos, que son dudas y temores respecto de la ética y moral de los actos. Existen unos escrúpulos que son normales y que asoman en la adolescencia, pero, una vez aclarado el tema, vuelve la tranquilidad al sujeto. En cambio, en los escrúpulos patológicos, tras una explicación clara de lo que les pasa, esas personas no se quedan tranquilas y vuelven una y otra vez a sus dudas, inquietudes y matices. La duda es un tormento tan grande o mayor que la ansiedad misma. Los temas religiosos pueden estar en primer plano y los escrúpulos en segundo, estableciéndose entre ellos una estrecha relación.
No es el moralista el que debe intervenir primordialmente, sino el psiquiatra. Los recuerdos obsesivos, que son representaciones de sucesos pasados que no se pueden olvidar. Las obsesiones especulativas se muestran a través de preguntas imperiosas que piden una respuesta inmediata y que se siguen de otras interrogaciones, la mayoría de las veces insólitas y absurdas. ¿Y si los pájaros mamasen? ¿Cuántas islas habrá en los 5 continentes? ¿Seré yo homosexual? Según el contenido podemos distinguir los siguientes tipos. Las referidas a la pureza corporal, limpieza, temor obsesivo a contaminarse, temor a contraer una infección. Muchas de ellas pueden clasificarse como temores fóbico-obsesivos. Se asocian con rituales muy típicos y habituales: lavarse muchas veces al día las manos, ponerse guantes, evitar estrechar la mano de cualquier persona sin más ni más. Son muy frecuentes. Las que aluden al orden y a la simetría, se basan en una gran tendencia al perfeccionismo y a la minuciosidad en todo, tan propios de la personalidad obsesiva. El individuo dedica gran parte de su tiempo a procurarse este orden. Su habitación debe estar arreglada de un modo concreto, la ropa puesta de esta manera, los libros de aquella otra, la vida programada hasta en sus más mínimos detalles, comprobando esto, aquello y lo demás allá. Personalidad centrada en un orden enfermizo, con una gran tendencia a clasificar, colocar, situar, arreglar. Aquí se pueden inscribir una gran cantidad de fenómenos, desde contar matrículas de coches a comprobar los colores de estos, pasando por la obsesión de recordar números de teléfono, cifras, datos, etc. En personas con una moral estricta y con una personalidad obsesiva abundan las obsesiones religiosas. Es muy característica la imagen del sujeto que va a confesarse y vuelve una y otra vez para contar mejor lo que le ha dicho al sacerdote, matizando sus pormenores de forma detallada y minuciosa. Sobre él planean los sentimientos de culpa y o condenación, con una escrupulosidad milimétrica. Los pensamientos contra Dios o los santos atormentan su cabeza. Las obsesiones filosóficas se dan sobre todo en personas muy introvertidas, muy aficionadas a profundizar en los temas del hombre, entrando en interrogantes y divagaciones sin fin. Cavilaciones filosóficas obsesivas interminables que atormentan y que, a diferencia de las que se producen en el hombre sano, no aportan ninguna luz ni traen consigo ningún tipo de paz o serenidad. Los temas morales se enlazan muchas veces con los religiosos. La obsesión de haber tenido malos pensamientos y el entrar en un autoanálisis sobre la diferencia entre haber sentido y haber consentido terminan por dejarle en un estado psicológico de postración, derrotado y perplejo, repleto de dudas. En cuanto a los temas de peligros interiores y exteriores, el inventario puede ser interminable. Suelen ser malos presagios infundados, pero persistentes, que deben ser conjurados de los modos más diversos y extravagantes. Son fórmulas mágicas. Un paciente mío tenía que llevar en su bolsillo cuando salía de casa un bolígrafo, un pequeño bote con agua para beberla en caso de necesidad y una agenda vieja. Si no lo hacía, se encontraba mal en la calle, con una gran ansiedad, y creía que le podía pasar algo. Tenía que volver por ella y recogerla. Aquí podemos incluir también las fobias de impulsión, que son temores a perder el control y herir, dañar o matar a los seres más queridos y a las personas que están más cerca de uno en la vida diaria. A esto llamamos también obsesión-impulsión de actos criminales, que va desde atentados morales, incendios, piromanía a impulsiones homicidas o suicidas. Es como un torrente de acciones criminales deseadas y temidas al mismo tiempo. Algo extraño y complejo simultáneamente. Las actividades comprobatorias más observadas son las puertas cerradas por la noche, la llave de gas, de la televisión, de las luces, si las cosas o personas están en su sitio y no en otro, etc. Estas acciones pueden llevarse a cabo unas 10, 15 o 20 veces, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Todo es estéril, absurdo y sin sentido. Pero no puede dejarse de lado, pues de lo contrario aflora una gran ansiedad que inunda al sujeto de intranquilidad y desasosiego. En otras ocasiones el paciente se obsesiona con su pasado y puede hacerlo con algún hecho concreto, recordándolo una y otra vez, repasando mentalmente lo que sucedió, los personajes que estuvieron presentes, las palabras, etc. A veces se enlazan con sentimientos de culpa, reprochándose esto o aquello, siempre sin base, sin fundamento, sin una mínima lógica coherente. En otras es el presente o el futuro, solos o ligados a hechos,
experiencias o cuestiones que están por venir. Cuando hablamos del ritmo del tiempo nos referimos a la velocidad que éste lleva para el sujeto, el curso subjetivo que imponen los acontecimientos que se viven. También el curso objetivo. Hay que medir el tiempo que se tarda en ir de aquí a allí, lo que dura este viaje, esta película o aquel programa de televisión. Según el tipo de enfermedad donde se producen, debemos distinguir distintas posibilidades. De una parte están los fenómenos obsesivos normales. Durante unos días se queda en la cabeza una canción, una frase. Esto puede darse en momentos de cansancio, de surmenaje, de tensión emocional o, simplemente, se trata de algo que por el motivo que sea ha calado más y permanece en la mente durante cierto tiempo. Sin más importancia. Son normales, fisiológicas, no tienen ningún relieve clínico. Las obsesiones juveniles pueden ser también normales, sin más valor, o bien los anticipos de lo que será en el futuro una neurosis obsesiva que es menos grave y tiene mejor pronóstico o una enfermedad obsesiva más grave y que, en ocasiones, solo tiene salida con la psicocirugía. Ya hemos mencionado la diferencia clínica entre estas dos entidades patológicas. Las obsesiones secundarias son aquellas que se deben a otras enfermedades, y por ello aparecen secundariamente. Las más frecuentes son las que se dan en algunas enfermedades neurológicas como ocurre con las enfermedades de Gilles de la Tourette, en donde hay una invasión de tics que pueden asociarse con ciertas obsesiones, ciertas encefalitis y algunos tipos de epilepsia, otras enfermedades psiquiátricas como los trastornos depresivos, las esquizofrenias o los trastornos de la personalidad, aunque aquí su frecuencia e intensidad tienen menos importancia y suelen ser un añadido de segundo orden dentro de ese cuadro clínico y algunas enfermedades generales desde gripes complicadas, en las que emergen obsesiones de escasa envergadura, que desaparecen espontáneamente en pocos días, hasta aquellas otras que se pueden registrar en infecciones, enfermedades degenerativas o vasculares, como la arteriosclerosis o la demencia senil. Ya nos hemos referido antes a la personalidad obsesiva. Vamos a resumirla ahora en el siguiente perfil psicológico. Personas ordenadas, meticulosas, introvertidas, con poca capacidad para la relación social, muy analíticas, lentas y parsimoniosas en la ejecución de todos sus actos, con preocupaciones permanentes por cosas y temas triviales y sin importancia. Personas reiterativas a quienes les cuesta mucho terminar algo, ya que siempre piensan que está inacabado, incompleto, imperfecto. Son perfeccionistas y se pierden en los matices, de ahí que sean sujetos poco prácticos, muy cumplidores, aunque son incapaces de distinguir en sus quehaceres diarios lo accesorio de lo fundamental por su enfermedad. Tienen una afectividad hipercontrolada y viven en estados de ánimo que oscilan de la ansiedad a la tristeza. Se añaden además las siguientes notas. Son concienzudos, recelosos, terriblemente observadores, con una necesidad comprobatoria de muchos aspectos de su vida. La rigidez suele ser muy acusada. También la tendencia a observar su propio rendimiento intelectual y profesional. Según el número de obsesiones, nos encontramos con aquellas que son únicas simples. Puede tratarse de una frase, una palabra, un número, la matrícula de un coche o algo similar. Hay otras más complejas, que son propias de las neurosis obsesivas. En los casos más graves en la enfermedad obsesiva sobre todo se producen las múltiples. Entonces es conveniente hacer un listado de todas ellas, con el fin de ordenarlas y ver si se puede hacer un tratamiento conductista. Se sistematizan por orden cronológico, si son diarias, alternantes o de tarde en tarde, matizando siempre la intensidad, la frecuencia y la duración. Las compulsiones más frecuentes suelen consistir en necesidad imperiosa e irresistible de hacer algo absurdo e ilógico, pero que pide paso y empuja a que el sujeto lo realice. Si no lo hace, se apodera de él una ansiedad enorme con muchas manifestaciones físicas, taquicardia, gran sudoración, temblores, etc. Las más frecuentes en la clínica son la ceremonia de lavarse las manos, tener que tocar ciertos objetos o, por el contrario, no poder tocarlos en absoluto por temor al contagio. Por ejemplo, tener que contar objetos, personas, cifras, comprobar luces, llaves, puertas, etc. Se produce una incapacidad para frenar tanto el impulso en sí mismo como el pensamiento del que se acompaña. Características de la personalidad obsesiva muy ordenadas. Introvertidas. Meticulosas en grado extremo. Tendencia a analizarlo todo con detalle.
Rigidez muy marcada. Dificultad para establecer relaciones sociales. Tendencia a rumiar, darle muchas vueltas en la cabeza a cualquier cosa. Preocupación excesiva por todo. Dificultad para terminar las cosas. Gran perfeccionismo. Muy cumplidores en su trabajo, aunque por su enfermedad les cuesta distinguir lo accesorio de lo fundamental. Poco prácticos para la vida. Afectividad bloqueada. Necesidad de comprobar muchas cosas. Tendencia a observar el propio rendimiento profesional e intelectual. Conducta por lo general inhibida. Tendencia a hacer atribuciones generalizadoras. Gran intolerancia a la más mínima incertidumbre. Temor enorm al de control emotional. Hipersensibilidad psicológica, todo les afecta en exceso. Por último, la clasificación menciona las diversas manifestaciones obsesivas, distribuidas en 4 grupos. A los pensamientos obsesivos, que son, además de ideas, imágenes, recuerdos, percepciones, representaciones, etc. La célula fundamental es la idea obsesiva, que es forzada y que se impone de forma absurda, ilógica y ridícula. Dicen estos sujetos, mi cabeza no para. Se me ocurren unas cosas rarísimas. Siempre temo a mi cabeza, a que me cuele algo dentro y luego me cueste un enorme trabajo echarlo fuera. Ve las compulsiones, que ya han sido tratadas en las páginas que preceden. Los ritos y ceremoniales obsesivos, que son el modo en que el enfermo se defiende de esos pensamientos. Son como conjuros mágicos que le liberan momentáneamente. Por último, está el fondo psicasténico, que es el que alienta todo este conjunto de trastornos. Obsesión y suicidio. Todos los fenómenos que desde la ansiedad se encaminan hacia la fobia, y más tarde se deslizan a las obsesiones, pueden seguir después por una pendiente que desemboca en el suicidio. Pero, ¿de qué forma puede presentarse el suicidio desde la perspectiva del mundo obsesivo? Vamos a situar los siguientes pasos. Idea dominante de suicidio, idea fija de suicidio, fobia al suicidio, idea obsesiva de suicidio. La idea dominante de suicidio se ha ido instalando paulatinamente, la mayoría de las veces a través de una depresión con algunos ingredientes de ansiedad. En bastantes ocasiones hay previamente algunas idas y venidas de ideas que se mueven en torno a disquisiciones filosóficas sobre la muerte. Al comienzo es de carácter general la muerte en sentido abstracto, pero más tarde se personaliza y zarandea al sujeto. Después nos encontramos con la idea fija de suicidio. Es un paso hacia adelante en el camino hacia este. Es más dura y su experiencia más trágica. El individuo ya no se limita solo a darle vueltas en la cabeza a este tema, sino que ahora asoma la posibilidad de morir en sus propias manos. Esta se instala con fuerza. Muchos de estos enfermos nos dicen, vemos representada la muerte propia, dada por uno mismo. Se podría definir esta idea como una idea parásita. Más tarde, asoma la fobia al suicidio, que es un temor irresistible a perder el control y suicidarse. Suele tener unos antecedentes muy específicos, la fobia impulsiva a agredir, que se sitúa en torno a la fobia al homicidio. En resumen, agresión hacia afuera homicidio o hacia adentro suicidio. Ese estado está lleno de ansiedad, inquietud y desasosiego. Diferencias entre fobias y obsesiones. Fobias. El trastorno se centra en la conducta preferentemente. Se viven como fenómenos propios. Temor desproporcionado, de gran intensidad, a entrar en contacto con el objeto, situación o persona fóbicos. El contenido es lógico y comprensible, tiene sentido. Hay una actividad mental moderada. Conducta de huida y aplazamiento. Se apoya en los demás, los necesita. El agorafóbico sale a la calle si va acompañado. Comportamiento social normal, salvo cuando se entra en relación con el objeto productor de la fobia. Personalidad. Puede ser normal si la fobia no le incapacita para hacer una vida sana. La afectividad suele estar sana. Obsessions. El trastorno se centra en el pensamiento, sobre todo. Se experimentan como extraños a uno mismo. Ideas, pensamientos, imágenes, recuerdos que circulan dentro y que están cargados de ansiedad. El contenido es absurdo, irracional e incomprensible, no tiene sentido. Hay un no parar permanente de pensamientos que van y vienen. Conducta de lucha y entrega alternando. Se aleja de los demás, termina por aislarse. Comportamiento social patológico anormal. Cada vez se relaciona menos y peor.
Personalidad llamada anancástica, introvertida, rígida, meticulosa, muy analítica, siempre dándole vueltas a todo, hipersensible, perfeccionista, con tendencia a la duda. Afectividad bloqueada. Y, por último, emerge la idea obsesiva de suicidio, ya mucho más consistente y pétrea. Si en el estadio anterior el sujeto tenía la impresión de que aún podía librarse de su persistencia, ahora va a tener la impresión contraria. No puede desecharla. Se ha clavado ya en su mente, atormentándole. Tiene la obligación o la coacción patológica, enfermiza, de pensar y repensar en esa idea. Aquí se van a mezclar representaciones obsesivas, que son como una mezcla de sentimientos e impulsos. En la gran mayoría de los casos, esta descansa o se vértebra sobre un trastorno depresivo mayor. Vamos ahora a presentar una escala de evaluación del riesgo de suicidio, esto es, un método para medir o cuantificar la intensidad de estos impulsos, con el fin de valorar con más precisión esas tendencias autoagresivas. Toda escala de comportamiento pretende obtener una información cuantificada, objetiva. Se trata de cuantificar lo cualitativo, la tristeza, la ansiedad o, en este caso, el riesgo de suicidio. Tienen una gran utilidad práctica. Esta que ahora presentamos es autovalorada, lo que quiere decir que es el propio sujeto el que responde, sin la ayuda ni del médico ni de ninguna otra persona del equipo de tratamiento. Son 20 ítems o cuestiones valoradas de 0 a la máxima puntuación se sitúa en 8 a partir de 30 puntos. Es importante consultar con un psiquiatra porque es necesario seguir un tratamiento médico. Tiene, además, la ventaja de que permite un seguimiento del sujeto desde el principio del tratamiento, pudiéndose así observar cómo responde a la medicación y a las distintas medidas terapéuticas arbitradas. Escala de Rojas para valorar el riesgo de suicidio. Estado de ánimo deprimido. No me encuentro deprimido. Me siento ligeramente deprimido, bajo de ánimo. No tengo ganas de nada. Tengo bastante pena. Estoy profundamente triste y abatido. Tengo tal tristeza que ya no puedo más. Impotencia para la vida. Me siento capaz de realizar mi vida. Me encuentro con pocas fuerzas y vigor para vivir. Me veo con pocas posibilidades de salir adelante. Estoy cansado de la vida. Soy impotente para llevar mi vida hacia adelante. No tengo ganas de vivir. No puedo seguir así. No tengo fuerzas para nada. Es imposible la vida. Desalpedia de esperanza. No me siento desesperado. Estoy algo desalentado, decepcionado. Estoy desmoralizado. Veo muy mal el futuro. Tengo una gran desesperación. Es muy difícil salir de donde estoy. Tengo una profunda desesperanza. Ya no puedo esperar nada mío ni de nadie. Inhibición de agresiones. Cuando es necesario, manifiesto claramente mis reacciones agresivas y mi descontento por algo. A veces contengo mis reacciones agresivas. Suelo contener con frecuencia mis reacciones agresivas. La mayoría de las veces me abstengo de protestar cuando me hacen algo desagradable. Siempre inhibo, contengo mi agresividad y me retraigo de protestar, sea lo que sea y ante quien sea. Aborrecimiento de sí mismo. No me aborrezco. A veces estoy descontento conmigo mismo. Con bastante frecuencia reniego de mí mismo. La mayoría de las veces me odio y desprecio. Me detesto como persona. Lento. No lloro casi nunca. A veces lloro. Ahora lloro más de lo normal. Me paso el día llorando. Quisiera llorar y desahogarme y ya ni eso puedo. Sentimiento de culpa. No me siento culpable. A veces me siento culpable. Muchas veces veo que tengo yo la culpa de todo. Siempre pienso que es mi culpa, por mis errores. Soy absolutamente culpable de todo, no tengo perdón. Sentimiento de fracaso. No me siento fracasado. A veces me siento fracasado. Muchas veces me veo como una persona malograda y desengañada. La mayoría de las veces tengo delante el infortunio y el fracaso de mi vida. He fracasado en la vida y me encuentro absolutamente frustrado. No valgo nada. Plano cognitivo. Percibo todo igual que antes. Mis observaciones, pensamientos, ideas y juicios son como han sido siempre. Me veo a mí mismo, a mi futuro y a lo que me rodea igual que siempre. Últimamente lo que veo, mis recuerdos, mis pensamientos, mis juicios son menos positivos. Me veo peor, al igual que a mi futuro y a todo lo que me rodea.
Noto que tengo menos capacidad para concentrarme, menos memoria. Mis pensamientos son negativos y mis juicios, pesimistas. Todo lo percibo como problemático y difícil de superar. Tengo grandes dificultades para concentrarme. Leo y no capto el contenido. Estoy muy abstraído. Me falla mucho la memoria. Mis pensamientos son tristes. Tiendo a fijarme solo en detalles negativos, a agrandar los problemas y a pensar en términos extremistas blanco-negro, bueno-malo, amor-odio, útil-inútil, etc. Todo lo que veo, recuerdo o enjuicio es tremendamente triste. No puedo concentrarme en nada. Veo la vida negra, llena de obstáculos y sin sentido. Me siento vacío de todo y sin apoyo. Estoy en una situación límite. Laborterapia, que consiste en que esa persona trabaje, esté ocupada y tenga el día lleno. No es lo mismo tener estrés que crisis de ansiedad o ansiedad generalizada. Laborterapia y socioterapia forman un binomio de influencias recíprocas. Biblioterapia, libros sencillos y claros que ayuden a esa persona a entender mejor lo que le sucede, a saber su origen y a ensayar métodos de afrontamiento que se recogen en esos textos. Y por otra parte, libros en general que evitan que ese paciente pueda llegar a obsesionarse con todo lo que representa la ansiedad. Farmacoterapia. Se llama ansiolíticos a aquellos fármacos que disuelven la ansiedad. Los Superman. Actúan de tal manera que disminuyen y curan su sintomatología. Debo empezar por el alcohol, que podríamos calificarlo como un sedante natural, aunque no es lo mismo la cerveza que tiene unos 6 a 7 grados o el vino que tiene de 12 a 14 grados aproximadamente que las bebidas destiladas como el whisky, la ginebra o el ron tienen de 35 a 40 grados, pasando por otros de más alta graduación como el coñac, el anís o el vodka. Los primeros productos sintéticos destinados a disminuir la ansiedad fueron el hidrato de cloral, los bromuros potásicos y los barbitúricos. En 1954 se introdujo el meprobamato, que era un relajante muscular de una acción débil y de vida media corta. En 1957 fue Randall quien observó que la metilamina tenía unos efectos tranquilizantes, relajantes musculares y anticonvulsivantes. A esta familia bioquímica se la denominó benzodiazepinas. Desde esa fecha se han sintetizado muchos compuestos y el mercado de fármacos para combatir la ansiedad ha crecido de forma extraordinaria. Hoy nos muestran un esperanzado panorama. Se absorben vía oral es la de uso más frecuente, intramuscular, intravenosa en aquellos casos en los que la ansiedad alcanza un nivel de gran intensidad y rectal. La acción de las benzodiazepinas es similar, a pesar de las diferencias que puedan darse entre unas y otras. Atraviesan las membranas biológicas y tienen buena absorción vía oral a estómago vacío, ya que la absorción puede retrasarse por la presencia de alimentos en el aparato digestivo. Hay una concentración en sangre que puede ser corta, media o de larga duración. Lo expondré en unas tablas con el fin de que se puedan ver a grandes rasgos los matices de cada uno de estos medicamentos. Fármaco vida media dosis media. Nombre comercial en horas aproximada, en mg. Alprazolam. Trankimazin 9 to 21. Bentazepam. Tiadepona 4 to 550 to 75. Bromazepam. Lexotan 8 to 36. Clonazepam. Rivotril 19 to 62. Chlorcipato tranxilium 30 to 60-20. Se metabolizan en dos fases distintas, una primera por oxidación y reducción y esta es bastante sensible a la edad, a la posibilidad de que estén tomando otros medicamentos que pueden interferir su acción, también a la aparición de alguna enfermedad hepática y a la ingesta frecuente de alcohol. La segunda fase es más estable. El comienzo y la duración del efecto depende de lo que se llama la liposolubilidad y unos como el diazepam tienen un efecto muy rápido y este se termina alrededor de las 8 horas. El lorazepam es menos liposoluble, su acción tarda en aparecer, pero permanece más tiempo en el sistema nervioso. La absorción por vía intramuscular y rectal es menos homogénea y, según muchas investigaciones, tiene un menor nivel en el torrente sanguíneo. La vía de perfusión endovenosa requiere que se haga de forma lenta, a un ritmo inferior de 10 mg/min, y debe reservarse para los casos más urgentes y graves o cuando ese paciente ha tenido crisis de pánico repetidas y que no han respondido a los ansiolíticos prescritos. Hay que ser precavidos en relación con la edad. Su potencia farmacológica depende de la sustancia, así las más fuertes, las que tienen una mayor acción frenadora y disolvente de la ansiedad,
Son, por este orden, el alprazolam trankimazin, clonazepam ribotril y lorazepam donix, orfidal, lorazepam genérico. Su excreción es sobre todo a través del riñón. Solo el 10% se expulsa por las heces. Los efectos secundarios es importante tenerlos claros y cuando el paciente rellene el consentimiento informado, hay que explicarle esto con claridad y que, a su vez, él pregunte todo lo que estime oportuno. El psiquiatra que tiene experiencia clínica sabrá discernir cuál es la dosis adecuada para cada paciente. Hay que hacer un seguimiento minucioso de la persona que toma ansiolíticos, tanto de la que los toma de día como de aquella a la que se le ha recomendado medicación para combatir el insomnio. De acción larga. Vida media de más de 35 horas. Dosis media mg/diagonal día. Bromazepam Lexotan 10-30. Chlorcipato Tranxilium 10-30. Clobazam 30-50. Chlordiazepoxido Huberplex 10-30. Diazepam Diazepam 10-30. Halospam Alipro 40-60. Ketazolam Gidotime 15-45. De acción intermedia. Vida media aproximada de 30 horas. Dosis media mg/diagonal día. Clonazepam Rivotril 4-8. Flunitrazepam Rohypnol 26 bis 2-4. Nitrazepam Serenade, Pelsin 5-10. De acción corta. Vida media aproximadamente entre las 10 y 20 horas. Dosis media mg/diagonal día. Alprazolam Trankimazin 1-5. Lorazepam Orfidal, Donix 1-4. Temazepam Restoral 5-15. Deaxion Ultracorda. Vida media de 4 a 6 horas. Dosis media mg/diagonal día. Midazolam Dormicum 10. Triazolam Halcyon 26 bis 0. 25-075. Oxazolam Yalizan 15 a 45. Farmacoterapia en las crisis de pánico. Hay aquí un matiz diferencial con respecto a la denominada ansiedad generalizada, que es la que hemos visto en el apartado anterior. La crisis de ansiedad o de pánico la definimos como aquel episodio en el que se produce una inundación masiva de ansiedad, que surge de pronto y que tiene una breve duración unos minutos y cuyos principales síntomas son los siguientes: taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, sinfonía de miedos y temores desdibujados que anuncian malos presagios, temblor de manos, y cuando las manifestaciones suben de intensidad aparecen tres espectros amenazadores que son el temor a la muerte, el temor a la locura y el miedo a perder el control de uno mismo. Esto produce, poco a poco, un miedo anticipatorio. La posibilidad de que eso se repita produce terror y hace que esa persona inconscientemente dramatice cualquier síntoma físico o psicológico que asome. La mejor estrategia para afrontar una crisis de pánico debe constar de los siguientes pasos. Medicación de mantenimiento. El paciente debe tomar los ansiolíticos prescritos por el psiquiatra a las dosis adecuadas a su caso y esa dosis debe ser disminuida o aumentada en función de su evolución. Transmitiendo siempre confianza, serenidad. Mensajes cognitivos positivos. Se trata de una especie de mensajería privada mental, a base de una serie de frases breves que le damos el psicólogo y el psiquiatra a esa persona, con el fin de neutralizar las manifestaciones de la ansiedad cuando aparezcan de forma clara o sinuosa. Esas frases deben ser consensuadas con el paciente y que él las sienta como propias, aportando alguna de su propia cosecha. Medicación especial de acción rápida para llevarla siempre consigo. Se trata de un fast-acting medication, un ansiolítico que tiene una eficacia pronta y que ya le produce al propio sujeto una seguridad añadida. En la lista que he puesto en las páginas precedentes podemos encontrar alguno de estos fármacos, que éste lleva en un pastillero y que podríamos decir que es como la tranquilidad en el bolsillo. El alprazolam trankimazin, el lorazepam orfidal, lorazepam, así como el clordiazepóxido Huberplex son muy útiles. Técnicas de relajación respiratoria. Deben ser sencillas y aplicadas al paciente cuando está más o menos bien y si es posible, en plena crisis de pánico o cuando el nivel de ansiedad es muy alto. Hay que enseñarle a practicarla y, según su nivel psicológico e intelectual, podemos recurrir a unas más simples o a otras de mayor complejidad. Todos estos fármacos constituyen el llamado grupo de las benzodiazepinas, que son los más eficaces para reducir el nivel general de ansiedad. Como ya expusimos aunque brevemente en el capítulo primero, actúan sobre el sistema límbico y la corteza cerebral. Tienen los siguientes efectos, por este orden de importancia. Efecto disolvente de la ansiedad.
Todos estos medicamentos lo tienen, aunque con bastantes matices. Así, el diazepam, Valium, tepazepam, Aneurol es el más común y tiene un efecto medio muy eficaz en este sentido. Por el contrario, el lorazepam Orfidal y Dalprem, Sedizepam, lorazepam es 5 veces más activo que los demás en este sentido. Efecto de relajación muscular. La gran mayoría son capaces de producir miorelajación. Los más eficaces en ello son los fármacos pertenecientes a la familia diazepam Valium y después el bromazepam Lexatin, Sintrogel. Efecto facilitador del sueño. También denominada acción hipnótica o inductora del sueño. 3 de los más importantes de ellos se consideran hipnofacilitadores. El flunitrazepam Rohypnol, cuyo uso es habitual en la clínica y que debe administrarse una media hora antes de acostarse, con un tiempo de latencia tiempo en el que comienza su efecto de unos 15 minutos. Su efecto dura de 6 a 8 horas, sin efecto residual matinal. El triazolam Alción, que es otro excelente fármaco, y el flurazepam Dormodor. Estos no son propiamente ansiolíticos en sentido estricto. Las benzodiazepinas tienen una actuación en este campo, aunque con variaciones. Nosotros utilizamos mucho el alprazolam Trankimazin, el lorazepam Orfidal y el nitrazepam Mogadon. Efecto anticonvulsivo. Tal es el caso del diazepam, que lo empleamos frecuentemente por vía endovenosa. También se utiliza el clobazam Noyafren, Clarmil. No obstante, hoy se sabe que su efecto es transitorio y que tiende a desaparecer si se utilizan frecuentemente. Principales acciones de las benzodiazepinas. Existen además otros fármacos que también actúan como ansiolíticos, aunque ya este no es su primordial efecto. Los utilizamos a menudo, pues no hay que olvidar las variedades de presentación de la ansiedad, así como su asociación a otros cuadros clínicos de depresión, fobias, obsesiones, insomnio, etc. Son muy frecuentes los betabloqueantes, que son sustancias que bloquean unos receptores de las células periféricas y que en los últimos años han demostrado su eficacia en este campo. Se han utilizado especialmente en cardiología, infarto de miocardio, taquicardias, hipertensión arterial, etc. También se han empleado en los desequilibrios vegetativos y casos de hipertiroidismo. Los más usados, propanolol sumial, osprenolol trasicor y el timolol blocadren, están contraindicados en el asma bronquial. Entre los tranquilizantes menores el más importante es el meprobamato, que actúa relajando los músculos da paz, miltamato, miltobn, mepablón. Fueron los primeros y aún conservan su radio de acción. Cuando la ansiedad es extraordinaria, incluso con temblores y agitación, recurrimos a los tranquilizantes mayores, cuyo primer exponente son las butirofenonas haloperidol, triperidol. Tienen una excelente utilidad, pero deben suministrarse asociados a los correctores extrapiramidales, ya que tienen efectos secundarios sobre el sistema extrapiramidal. Otros, levopromacina sinogan y tioridacina meleril. Jerarquía de fármacos para combatir la ansiedad. Ansiolíticos. Betabloqueantes. Tranquilizantes menores. Tranquilizantes mayores. Facilitadores del sueño. Antidepresivos. Antihistamínicos. Algunos analgésicos. Anestésicos en algún caso excepcional. Una asociación de algunos de ellos. Precauciones y efectos secundarios de las benzodiazepinas. Precauciones. No deben emplearse en los 3 primeros meses del embarazo. Está contraindicado tomar alcohol al mismo tiempo de presión, SNC. Los antiácidos disminuyen su velocidad de absorción. Los antidepresivos aumentan su acción sedante. Las píldoras contraceptivas disminuyen su acción ansiolítica. Debe controlarse la tensión arterial al principio del tratamiento. Los barbitúricos incrementan su efecto. Debe vigilarse su efecto en personas muy delgadas e hipersensibles a este tipo de fármacos. Precaución en niños y ancianos. Usarlos con vigilancia en enfermos respiratorios. Riesgo de depresión respiratoria, por acción sobre el SNC. Efectos secundarios. Sequedad de boca. Somnolencia. Al principio es conveniente empezar con dosis bajas. Sensación de mareo e inestabilidad espacial. Dificultades en la marcha solo al principio. Sensación de pesadez en la cabeza. Estreñimiento a veces puede ser muy ostensible. Visión borrosa. Dificultades en la memoria reciente. Disminución de la libido sexual. En algunas ocasiones, reacciones paradójicas,
inquietud, más ansiedad, agitación, irritabilidad, insomnio, humor oscilante. Descenso del rendimiento intelectual solo al principio. Dependencia y forma de supresión. A dosis altas, existe el riesgo de la dependencia no puede dejarse. Su riesgo de dependencia es inferior a los facilitadores del sueño. Después de tomarlas mucho tiempo, no pueden interrumpirse bruscamente, sino de forma gradual, sustituyéndolas por otras más suaves. Que el sujeto no tome la medicación por su propia cuenta, ni que aumente la dosis por su cuenta y riesgo. Todas las benzodiazepinas producen una cierta dependencia. SNC igual a sistema nervioso central. Psicoterapia. Mientras la ansiedad sea muy marcada, el tratamiento de elección es medicamentoso. Cuando el nivel de esta haya descendido, deben emplearse algunas técnicas psicoterapéuticas. ¿Qué es la psicoterapia? Se puede decir que es aquella relación médico-enfermo a través de la cual desaparece la ansiedad y se crea un clima de influencia positiva que permite corregir los mecanismos inadecuados de la personalidad. Esa es su grandeza. Hay que hacer una distinción a priori. Existe una actitud psicoterapéutica, aquella que tiene cualquier médico de la especialidad que sea ante su enfermo, y que consiste en tener capacidad de comprensión, ponerse en el lugar del otro y ser capaz de establecer un rapport cordial y una atmósfera en la que el paciente pueda abrirse y contar su intimidad, sin ningún tipo de recelo. Existen, además, las distintas técnicas terapéuticas, que tienen ya una indicación precisa y unos esquemas de actuación concretos y delimitados. ¿Cuáles son esas técnicas, o cuáles son las que tienen más utilidad en el caso que nos ocupa, la ansiedad? En principio, los objetivos de toda psicoterapia son ayudar a comprenderse uno mejor a sí mismo, saber conocer e interpretar mejor la realidad, aprender a tener un mayor autocontrol, dominar los impulsos y llegar a ser dueño de uno mismo, ir teniendo reacciones más lógicas y comprensibles en las que exista una mejor relación estímulo-respuesta. En definitiva, ir consiguiendo una armonía de la personalidad o, dicho en términos coloquiales, encontrarse a uno mismo, llegar a ser individuo, sujeto, persona, alguien con un estilo y un sello propios y particulares. Esto traerá consigo una mayor libertad interior y una mayor responsabilidad. Veamos someramente las técnicas que deben manejarse aquí. La técnica más habitual es la psicoterapia de apoyo, que consiste en explicarle al sujeto lo que le pasa. Esto le tranquiliza y de algún modo le hace comprender lo que le sucede. Además de la farmacoterapia, se le dan algunas pautas psicológicas sencillas para el futuro, sobre todo si éste ha quedado marcado por el impacto de alguna crisis de ansiedad. En tal caso, puede haber reaccionado con un temor intenso, o incluso fóbico, a salir a la calle, a ir a ciertos sitios donde estuvo envuelto en ansiedad o donde se produjo la crisis, etc. Puede ser muy conveniente darle una medicación para que lleve siempre consigo y que tome en los casos de necesidad. La psicoterapia existencial puede ser interesante en los casos de una ansiedad envuelta en conflictos biográficos. Entonces el recorrido por el pasado puede ser conveniente y, a la vez, curativo. La psicoterapia de Adler pone sobre el tapete los complejos de inferioridad y la inseguridad. Pretende fortalecer la personalidad e ir desmontando estas actitudes. La psicoterapia de Jung tiene un sentido metafísico, pedagogía y concreción de ideales. Tiende a reunir elementos psicológicos de diversas áreas, con el fin de que se vaya produciendo una metamorfosis de la personalidad y una progresiva y mayor seguridad. La psicoterapia psicodinámica bucea en los motivos que se han ido observando a lo largo del despliegue personal. Puede ser muy útil en aquellos casos que se dirigen hacia las enfermedades psicosomáticas, partiendo de la ansiedad. Además, descubre y analiza los traumas afectivos, intentando que se superen y no dejen una huella permanente, que sería el germen de una futura neurotización o de una personalidad cada vez más conflictiva, difícil y ansiógena. El psicoanálisis de Freud tiene escasa utilidad práctica para la ansiedad, tanto en las crisis como en las formas generalizadas. Es útil para ahondar en el conocimiento propio, conocer mejor los mecanismos de la personalidad y las influencias de las figuras parentales en el troquelado de la personalidad. Las técnicas de hipnosis y la sugestión pueden tener efectos beneficiosos. Ambas utilizan la atención y la estimulación verbal mediante la entrada en una especie de trance o comunicación hipnótica, que es una forma particular de transferencia.
Estos métodos tienen una eficacia moderada y dependen también del tipo de personalidad del que los recibe. Son muy interesantes los métodos de relajación, que van desde el entrenamiento autógeno a las hipnosis fraccionadas, pasando por técnicas sencillas en las que el sujeto se ayuda de un libro o de una casete, con lo cual termina aprendiendo a relajar sus tensiones y a controlarse mejor. El entrenamiento autógeno de Schultz-Henke consiste precisamente en enseñar la relajación miembro por miembro. Se parece algo a la hipnosis, ya que en muchos casos al final se logra un semisueño. La hipnosis fraccionada de Kretzmer. Se combinan los ejercicios de relajación con otros de fijación. Relajación paulatina de grupos musculares. Puede ser útil emplear, en intervalos breves de tiempo, una técnica de relajación y ansiolíticos en perfusión endovenosa. De tal modo, se facilita el aprendizaje con una medicación puesta directamente en el torrente circulatorio. Las psicoterapias colectivas pueden ser aplicadas a posteriori, una vez que se han colapsado los síntomas más típicos de la ansiedad, pero nunca al principio o como terapia fundamental. Van desde la terapia ocupacional a la más frecuente de todas, la psicoterapia de grupo, muy conocida incluso a nivel popular. También existen las terapias institucionales, que se desarrollan en un medio hospitalario. En la misma línea está el psicodrama, que consiste en la representación escénica de los dramas y traumas personales, primero desempeñando cada uno su papel y, después, cambiando los roles con el fin de profundizar en el resto de los componentes de ese minigrupo. Por último, un apartado de enorme importancia en las fobias y obsesiones, la terapia conductista en sus diversos métodos y la más reciente terapia cognitiva. La primera es desandar el aprendizaje anómalo, como sucede en las fobias. La conducta anómala ha sido adquirida por un aprendizaje defectuoso o incorrecto. Su eliminación tiene que llevarse a cabo, además de por un aporte medicamentoso básico, por el empleo de estas técnicas. Son muchas y variadas, cada una con matices y derivaciones que se amoldan al caso en concreto. La segunda pretende recomponer el lenguaje interior del sujeto, es decir, corregir los procesos defectuosos de recogida de la información que le llega tanto de fuera como de sí mismo, ideas, pensamientos, recuerdos, juicios, valoraciones, forma de pensar, etc. Decía un enfermo mío, como ejemplo de errores en el procesamiento de la información: doctor, no sé qué me pasa, pero tengo una habilidad especial para fijarme en alguien que tiene un defecto físico o para observar a una persona amargada. Siempre capto lo negativo. Este sujeto neurótico ha aprendido a detenerse y hacer suyo todo lo que ve, pero sesgadamente, siempre con esas notas negativas que le han ido llevando con el paso del tiempo a ser un enfermo psíquico, que vive además con bastantes dosis de ansiedad. Por último, la logoterapia de Viktor Frankl pretende hacer recobrar el sentido de la vida. Muchos enfermos ansiosos tienen la vida vacía, hueca, sin objetivos, y están sumidos en un presente sin horizontes. Hay que absorber y digerir las frustraciones, los problemas y las dificultades que la existencia plantea. Frankl propone metas espirituales, trascendentes, el desarrollo de los valores artísticos, creativos y espirituales. Toda psicoterapia que se precie de tal debe estar centrada en el insight o autoconocimiento. Para ello siempre se necesita tiempo y que el psicoterapeuta tenga una fuerte personalidad, madurez emocional e intelectual, sensibilidad, un cierto grado de intuición, capacidad de empatía, flexibilidad y comprensión, así como criterios psicológicos sólidos y una buena formación psicológica teórica y práctica. En nuestra actividad clínica diaria utilizamos muy a menudo técnicas de autocontrol emocional, tales como las de relajación progresiva y respiración, las de detención del pensamiento, las de rechazo de ideas irracionales de gran utilidad en fobias y en obsesiones ligeras, técnicas para aprender a hacer disminuir la ansiedad y a temperar las reacciones del estrés, así como las que pretenden corregir hábitos deficientes en la comida: anorexia, bulimia. Socioterapia. Aquí buscamos que el medio del sujeto ansioso mejore. En su entorno debemos distinguir los siguientes planos: el familiar, que puede en muchas ocasiones generar ansiedad o mantenerla. Piénsese en las familias rotas, separadas, que tanto abundan en nuestros días en el mundo occidental. Igual sucede con las familias neuróticas o aquellas otras que viven en un ambiente cargado de tensiones. Después nos encontramos con el plano del trabajo profesional. Hay ambientes sórdidos, muy negativos,
llenos de una competitividad malsana y con una comunicación mínima y tensa. El plano de las amistades próximas y remotas. En personas aisladas, sin trato con gente, con una vida monótona y gris, sin incentivos, ni planes, ni objetivos, ni proyectos y sin una vida compartida, es difícil extraer la ansiedad, salvo la que es expulsada farmacológicamente. La amistad es uno de los grandes patrimonios de la vida. Cuesta conseguirla, pero sus frutos llenan el corazón del hombre. Antidepresivos, fármacos que actúan elevando el humor y el estado de ánimo en sujetos con un trastorno depresivo mayor endógeno. Existen muchas familias de antidepresivos, véase Rojas, Clasificación de los fármacos antidepresivos, Congreso Mundial de Psiquiatría, resumen de ponencias, Atenas, octubre, 1989. Antropofobia, fobia a los espacios en los que hay mucha gente, aglomeraciones, reuniones sociales, etc. Asertividad, capacidad para tener un comportamiento social adecuado, sin agresividad y sin bloqueos de conducta. El término quiere decir habilidad social. Astrofobia, fobia a los astros, a las estrellas. Beta bloqueantes, sustancias que tienen un cierto efecto ansiolítico y que actúan sobre los receptores de las células periféricas. Su utilización está especialmente indicada siempre que la ansiedad se manifieste en el plano cardíaco: taquicardia, opresión precordial, hipertensión arterial. Kainotofobia, fobia a las novedades. Cancerofobia, fobia a padecer cáncer. Carácter, es aquella parte de la personalidad que recibe más influjos del contacto con el exterior, familia, amigos, lecturas, actividades profesionales, etc. En una palabra, todo el perímetro del hombre le influye y le modifica de alguna forma. Cardiofobia, fobia a padecer enfermedades cardíacas. Generalmente, esto se concreta en el infarto de miocardio o la angina de pecho. Finofobia, fobia a los perros. Claustrofobia, fobia a los espacios cerrados, habitaciones pequeñas, ascensores, etc. Cognitivo, concepto psicológico que alude a todo el plano de las ideas, juicios y recuerdos. Hoy sabemos que todo esto entra en nuestro cerebro a través de lo que se denomina procesamiento de la información. El cerebro funciona como un ordenador en el que se registra y almacena toda una serie de datos que nos llegan de dentro y de fuera. Compulsión, aquellas ideas, pensamientos, imágenes o impulsos obsesivos que se acompañan de ciertos actos, ritos o comprobaciones. No dependen de la voluntad. Un ejemplo típico sería el sujeto que necesita por la noche verificar que todas las llaves de la casa están cerradas, o todas las luces están apagadas, o que ha de lavarse las manos muchas veces al día, 30, 40, 50 veces para evitar contaminarse o adquirir una enfermedad contagiosa. Producen un gran sufrimiento y solo remiten con la aplicación de un tratamiento con 3 componentes asociados: fármacos, psicoterapia y medidas socioterapéuticas. Conductismo, tratamiento psicológico basado en las leyes del comportamiento siguiendo las relaciones estímulo-respuesta. Existen muchas técnicas en este sentido. Su utilidad es especialmente marcada en ciertos casos de ansiedad, fobias, obsesiones, problemas sexuales y trastornos de la conducta conyugal. Depresión, término muy amplio que se ha puesto de moda en los últimos años en la cultura occidental. Puede significar una expresión del lenguaje coloquial, tiene solo un valor sociológico y responde a una vulgarización del término. 2 tipos de personalidad. La persona depresiva es aquella que desde siempre, desde que es consciente de sí misma, tiene una visión personal y de la realidad negativa y pesimista. 3 síntoma. Signo que puede aparecer en cualquier tipo de enfermedad general, hepatitis, diabetes, enfermedad neurológica o en cualquier enfermedad de cierta gravedad. 4 como síndrome significa conjunto de síntomas. 5 como enfermedad. Aquí es donde tiene su auténtico sentido clínico este vocablo. La enfermedad depresiva puede definirse como un trastorno de la vitalidad debido a alteraciones importantes en la neuroquímica cerebral, las monoaminas biógenas, cuyos síntomas más importantes son la tristeza, la apatía, la falta de ilusión por la vida, la ansiedad, los sentimientos de culpa y, en los casos más graves, las ideas o tendencias suicidas. A grandes rasgos existen 2 tipos de depresión: A endógenas hereditarias en su gran mayoría o debidas a disturbios neuroquímicos complejos. B exógenas se producen por circunstancias de la vida,
problemas personales, profesionales, dificultades económicas, pérdida de seres queridos, rupturas en la convivencia y todos aquellos aspectos traumáticos que la vida puede traer consigo. Son frecuentes las depresiones endorreactivas. Diselpidia, término que indica una incapacidad para proyectarse en el futuro o, dicho de otro modo, para vivir la vida con esperanza. Las principales manifestaciones son la decepción, el desaliento, la desmoralización y la poca esperanza de cara al futuro propio, todo lo cual se desliza hacia la desesperación y la desesperanza. Dismorfofobia, sentimiento de vergüenza, de disgusto o fobia auténtica a percibir antiestéticas ciertas partes descubiertas del cuerpo. Las zonas más frecuentemente afectadas en este sentido son nariz, papada, arrugas, raíz de implantación del pelo, orejas y, menos frecuentemente, las manos. Disosmofobia, fobia a expeler malos olores. Emoción, estado subjetivo afectivo más breve que el sentimiento, que suele tener un comienzo por lo general brusco, súbito, inesperado y que siempre se acompaña de unos síntomas físicos muy vivos. Un ejemplo sería la ansiedad taquicardia, presión precordial, dificultad respiratoria, despeño diarreico, sequedad de la boca, erección del vello, etc. Eritrofobia, fobia a ponerse rojo, dilatación de los vasos sanguíneo-faciales ante personas o situaciones difíciles. Es muy característico de la persona tímida, retraída o introvertida. Estrés, estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas y que suele deberse a un ritmo de vida vertiginoso y a una hiperactividad imparable. Suele terminar en el infarto de miocardio, la depresión, la ruptura conyugal o cambios bruscos negativos de la personalidad. Fobia, temor de gran intensidad, insuperable, terrible y superior a las propias fuerzas, que se produce ante seres, objetos o situaciones. Es necesario diferenciarlo del miedo. Fotofobia, fobia a la luz intensa. Se da también en personas retraídas, tímidas, introvertidas o neuróticas. Hay que diferenciarla de la molestia real ante la luz que se produce en algunas enfermedades oculares, en las cuales es necesaria una cierta protección para evitar el deslumbramiento. Galenofobia, fobia a los médicos. Galeofobia, fobia a los gatos. Ginefobia, fobia a los ginecólogos. Glosofobia, fobia a hablar en público. Arpaxofobia, fobia a los ladrones. Hematofobia, fobia a la sangre. Hidrofobia, fobia al agua. Hidroterapia, tratamiento a base de baños, duchas o aguas balnearias para curar no solo enfermedades artríticas o musculares, sino también ciertos estados ansiosos. Hipnofacilitadores, fármacos que ayudan a conciliar el sueño. Existen muchos tipos de insomnios: dificultad para coger el sueño en sus primeros momentos, sueño intermitente, interrupciones del sueño durante la noche, despertar precoz, sonambulismo, sueños con contenido onírico de miedo, terror, pánico o ansiedad. Hipocondría, actitud aprensiva a través de la cual un sujeto está permanentemente atento a las sensaciones de su cuerpo, dándoles una interpretación negativa. El ejemplo más representativo sería Argan, personaje central de la obra de Molière El enfermo imaginario. Este sujeto, al no despegarse de su cuerpo, vive continuamente analizando, escrutando y percibiendo todas las sensaciones que brotan en su geografía corporal. Suele ser una enfermedad grave y de mal pronóstico. Inteligencia. Existen más de 3 centenares de definiciones de este concepto. Pero se puede definir como la capacidad de síntesis, la capacidad psicológica para distinguir lo accesorio de lo fundamental y la facilidad para ensayar una solución ante un problema nuevo e inesperado. Existen muchos tipos de inteligencia: teórica, práctica, social, analítica, sintética, explicativa, etc. Hoy está bastante superado el término cociente intelectual. Kinesiterapia, tratamiento de reeducación corporal, masajes, actividad deportiva, vibroterapia. Metalofobia, fobia a los metales. Miedo, temor superable ante seres, objetos o situaciones. Aquí se pueden ensayar caminos de huida o de enfrentamiento racional ante ese temor. El miedo se produce siempre ante algo objetivo, real, evidente y que uno observa con claridad. Misofobia, fobia a la suciedad. Misoginofobia, fobia a las mujeres.
Musofobia, fobia V a los ratones. Necrofobia, fobia V a los cadáveres. Neurosis, término que puede significar muchas cosas. En cualquier caso, todo lo neurótico está precedido por dos notas características: ansiedad y sufrimiento innecesarios. También en este concepto se engarzan los conflictos, los traumas no resueltos y, en definitiva, una personalidad anómala, patológica o desestructurada. Nictofobia, fobia V a la noche. Es frecuente en los niños y se suele asociar con una fobia a la oscuridad y a la soledad. De ahí que muchas madres dejen por la noche la habitación de su hijo entreabierta y con una luz baja. Nosofobia, fobia V a padecer enfermedades, especialmente marcada en el caso del cáncer, la sífilis, el SIDA y enfermedades graves en general. Obsesión, ideas, pensamientos, imágenes o impulsos absurdos, falsos, ilógicos que el sujeto reconoce como carentes de sentido, pero que no puede dominar. Hay que hacer una distinción entre obsesiones patológicas y normales. Debemos llamar a estas últimas simplemente preocupaciones, es decir, situaciones complejas que en un momento determinado embargan nuestra vida y que requieren de nosotros una especial atención. Se resuelven con el paso del tiempo y con la aplicación de soluciones adecuadas. Odontofobia, fobia V a los dentistas. Pasión, estado subjetivo afectivo vivido con una gran intensidad, que suele estar acompañado de algunos síntomas físicos: taquicardia, sudoración, sequedad de la boca, temblores, etc., y en el cual puede que la razón diluya y deje paso a una afectividad impulsiva y sin brújula intelectual. Personalidad, aquella estructura individual en la que se resumen los aspectos físicos: morfología corporal, altura, peso, biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y culturales, que van a tener una unidad actual y biográfica. En la personalidad hay que distinguir esencialmente dos geografías: carácter V y temperamento V. Psicastenia, término descrito por el médico francés Pierre Janet. Consiste en un descenso de la tensión psicológica que se va a manifestar en la imposibilidad para terminar las cosas, concluir las acciones o los pensamientos. Esto da lugar a una constante reiteración. Hay que repetir todo con insistencia, obstinación, tozudez. Como en el mito del eterno retorno, es un ir y venir asiduo, frecuente y periódico. Sus principales síntomas: inseguridad, duda, cansancio anterior al esfuerzo, falta de voluntad, retracción psicológica, introversión acusada y trastorno de la sexualidad, impotencia y frigidez. Psicopatología, aquella rama de la psiquiatría que estudia, ordena y sistematiza los principales síntomas psíquicos por áreas: véase rojas, Psicopatología de la depresión, Salvat, Barcelona, 1984. Psicoterapia, técnica a través de la cual una persona cede en su ansiedad o gana en seguridad en sí misma. El gran instrumento aquí es la palabra en dos vertientes: la palabra hablada, la que dice el propio enfermo, y la palabra escuchada, el discurso que el médico transmite a su paciente. Existen muchas técnicas de psicoterapia. Cualquier acto médico general, si es positivo, tendrá un fondo psicoterapéutico, lo que significa que el médico no está solo delante de una enfermedad, sino que está ante una persona enferma. Querofobia, fobia V a la alegría desbordante. Sentimiento, estado subjetivo indefinido que tiene siempre un tono positivo o negativo. A grandes rasgos existen sentimientos positivos y negativos, pero no hay sentimientos neutros. Se puede establecer una clasificación de los sentimientos: véase rojas, El laberinto de la afectividad, Espasa Calpe, Madrid, 1988, capítulo 2. Sidafobia, fobia V a padecer el SIDA. Muchas veces se asocia esta fobia a la sifilofobia V. Sifilofobia, fobia V a padecer enfermedades de transmisión sexual, especialmente la sífilis. Socioterapia, técnica de tratamiento a través de la cual se trata de modificar, cambiar o ampliar el medio social del enfermo, abriéndole nuevas perspectivas y buscando apoyo, comprensión e intercambio con personas más o menos afines. Suicidio, conducta autodestructiva a través de la cual un sujeto atenta contra su vida. La mayoría de los intentos de suicidio son de naturaleza depresiva. El denominado suicidio filosófico es una pieza de museo en la clínica, ya que detrás de esos gestos y actos autolesivos laten fuertes tensiones emocionales melancólicas. Véase rojas, Estudios sobre el suicidio, Salvat, Barcelona,
1984. Tanatofobia, fobia V a la muerte. Temperamento, aquella parte de la personalidad más heredada, más transmitida genéticamente. El temperamento es difícil de modificar mediante la psicoterapia, ya que tiene un fondo rocoso, pétreo. Puede ser modificado mediante una psicofarmacoterapia. Toxifobia, fobia V a los venenos. Traficofobia, fobia V a quedar atrapado en un caos de tráfico de una gran ciudad. Xenofobia, fobia V a los extranjeros. Foofobia, fobia V a los animales en general. Esperamos que este episodio te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre las obsesiones y el primer paso hacia la libertad mental. Recuerda que no tienes que enfrentar este desafío solo. Hay apoyo disponible y el autocuidado es una herramienta poderosa. Te esperamos en el próximo episodio de Secretos de Lili, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y con menos ataduras. Hasta la próxima.